Buenas noches, profesor. Me presento, soy Miguel Ángel Mendoza Mercado, del sexto cuatrimestre en la licenciatura de Derecho de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. En este video vamos a hablar de distintos temas en cuestión de materia procesal civil. Tengo clase con el profesor Juan José Murillo. Esa es mi presentación. Empecemos por la prueba testimonial, en la cual podemos hablar de la prueba testimonial que se contempla en los artículos 356 a 376 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México. En estos puntos vemos lo que es la ubicación del testigo, que es la persona distinta de los sujetos procesales y a quien se le llama para exponer al juez las observaciones propias de hechos ocurridos. Un testigo es un sujeto tercero extraño al juicio, traído al mismo a efecto de valorar su declaración sobre hechos importantes que le consten por haber oído y visto. Asimismo, el testigo tiene conocimiento de algún hecho en el que no es parte y que puede reproducir de palabra o por escrito. La clasificación de los testigos se pueden decir en testigos de cargo, que son aquellos que dan noticias sobre hechos que impliquen o confirmen la acusación. La clasificación de los testigos, testigos de abono, que son aquellos que señalan la buena conducta del procesado. La clasificación también entra la presencial del testigo de vista, que son aquellos que tienen conocimiento inmediato de los hechos. El testigo invidente, el hecho de que una persona sea invidente es insuficiente para negarle crédito a su declaración dentro de un procedimiento, cuando manifiesta que estuvo presente en el momento de los hechos, que estuvo presente en el momento de los hechos y reconoció a la voz. El testigo de oídas, que son aquellos que proporcionan información proveniente de otra persona. Conocen los hechos por la inducción de otros sujetos. En este caso, en el testigo de oídas, entra la jurisprudencia. Por testigo de oídas debe entenderse aquel que no conoce por sí mismo los hechos sobre los que depone. Esto en el Distrito Federal. El testigo al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concede mayor crédito es el presencial. Los testigos instrumentales, que son aquellos cuya presencia es exigida para la validez de determinado acto jurídico. La clasificación de los testigos. Entran los testigos contradictorios, que son discordantes en la parte esencial de su testimonio. Los testigos contestes, que son las personas que expresan en forma concordante a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Las cualidades del testigo no hallarse incapacitado legalmente, no tengan interés directo o indirecto en el pleito y que su declaración no se encuentre viciada. Debe de rendir testimonio todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. Estos son obligados a declarar como testigos. Los testigos
deben ser preguntados en relación a su idoneidad o bien preguntados en sus generales por la autoridad judicial. También en las reglas para el interrogatorio se le pregunta en relación a los hechos controvertidos. Las preguntas no pueden recaer sobre hechos contrarios a la moral y al derecho. Las reglas para el interrogatorio no pueden incluir más de un hecho y las interrogantes deben ser concebidas en términos claros y precisos. En cuestión de la citación de testigos, primero en la cual cada parte los presenta, se compromete a llevarlos al local del juzgado, siendo en su perjuicio en caso de que no comparezcan. La citación de testigos, el segundo es citar al testigo por conducto del tribunal. Y se apercibe más bien al testigo de aplicarle algún medio de apremio. Esto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en caso de incomparecencia a la audiencia señalada. En el último caso acontece que cada una de las partes tiene imposibilidad para hacer comparecer un testigo ante el juzgado. Se debe manifestar esta circunstancia bajo protesta de decir la verdad, a pedir que la citación que sea a través del juzgado por cédula o notificación. ¿Cómo se pueden citar a los servidores públicos? En este caso, la testimonial se declara desierta si no es presentado el testigo por el oferente cuando éste se comprometió, o en su caso si no se logra su presencia en el juzgado. Los testigos para retardar el proceso, si en este caso una de las partes solicitó la citación de un testigo con la finalidad de retardar el procedimiento, se impondrá el promoverle una sanción económica en favor del colitigante, no inferior a los 6,000 pesos, ni superior más bien a los 10,000. La eficacia de la prueba testimonial para que haga prueba plena tiene requisitos consistentes en presentar pues más de un testigo para provocar la debida valoración de la prueba, pero un testigo no es suficiente. El testigo singular, el dicho de un testigo singular es suficiente para fundar una sentencia condenatoria. Por lo tanto, el testigo singular no es prohibido, pero carece de fe absoluta su dicho y deben valorarse en consecuencia a las circunstancias de lo declarado para detonar su comprobación. La audiencia de desahogo también en esta se separa y se examinan sucesivamente sin que puedan oír las declaraciones de los otros. En tal efecto, declaran en un solo día. Esto es para el desahogo de las pruebas. En la audiencia de desahogo, si son muchos los testigos y demás pruebas que deben desahogarse en un solo día y esta no alcanza, se deberá continuar al día siguiente, pero de preferencia debe de ser en una sola audiencia. El desahogo de la testimonial, pues las respuestas que expongan al testigo al interrogatorio formulado se deberán asentar en el acto y al finalizar la declaración debe firmar en el acta en la que intervino, no pudiendo variar ni a la sustancia ni a la redacción. La tacha de testigo representa el aspecto legal reconocido por la ley, cuya práctica está en desuso en virtud de la capacidad derivada de la ley a favor del juzgador de valorar la prueba.
de acuerdo a las reglas de la lógica y experiencia del juez, que tiene la facultad para interrogar al testigo. En el ordenamiento civil, la tacha de testigos es nulificar el valor de la declaración de un testigo. Son las objeciones que se hacen de un testigo por cuanto a su veracidad se realice de manera incidental. En el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. También uno de los puntos importantes es la razón de su dicho, que el juez puede exigir al testigo, pues no es suficiente la afirmación en el sentido de que sabe y le constan los hechos porque estuvo presente el día que ocurrieron. Pues es menester que explique convincentemente los motivos o circunstancias específicas por las cuales se encontraba presente en ese sitio, para poder pues entender su presencia en él. En este caso, si no lo hace, este testimonio no producirá credibilidad y por lo tanto deberá negársele valor a sus declaraciones. También las formas de interrogatorio. En estas entra el interrogatorio judicial. Es aquel que el tribunal, sin que se le pidan las partes, es decir, por su cuenta. Las formas también otra que entra es el interrogatorio de las partes, que primero interrogará el promover la prueba y acto continuo los demás litigantes. Este está en el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.